Muy bien, mis hermanos, nos encontramos en un segundo día de la semana. Estamos disfrutando del maravilloso panorama de la creación del Señor. Algo que nos inspira a poder compartir con todos los que nos siguen a través de las redes y con todos los hermanos. En esta mañana estaremos hablando de un tema más. Ahí donde ustedes están, quisiéramos que nos acompañen en la oración. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Padre bendito, usted es grande y maravilloso. Nos enseña grandes lecciones y el día de hoy quisiéramos compartir un tema más. Acompáñanos y acompaña a tus hijos a través de las redes donde se encuentren. Toca sus corazones para que se den el tiempo y puedan así testificar de su palabra. Le pedimos en súplica en esta mañana, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, y todos los que nos siguen a través de las redes, algo que tienen que hacer es compartir. No se olviden. Compartan para que así podamos llegar a muchos hijos que están prácticamente en desobediencia. Eso nos ayudará a nosotros y también les ayudará a ustedes. ¿En qué forma? En que el Señor nos dará más bendición espiritual. Tendremos más conocimiento, habrá más esperanza para nosotros de seguir avanzando en este ministerio. El día de ayer veíamos cómo Dios confiaba en un hombre y cómo puso esa confianza y le dio la orden de salir y abandonar la tierra de los caldeos. El día de hoy estaremos hablando del padre de una nación peculiar. Abraham se convierte en el padre de la fe, en el padre de una nación que iba a mencionarse cada vez que se abriera este sagrado libro, la Biblia. Tenemos el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 7. El libro de Génesis, el capítulo 12, del 1 al 7. Si tienes tu Biblia, si tienes la palabra, las Sagradas Escrituras, abre tu Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 12, del 1 al 7. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinco de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El mismo Señor le vio y le dijo a Abraham que le daría esa tierra. Le enseñó la tierra y le dijo que le daría. Pero noten, el día de ayer les decía que no era la tierra terrenal la que le estaba mencionando a Abraham, era la tierra celestial. En otras palabras, él le decía: esta es la tierra que te daré, esta es la tierra celestial. Así será el premio, la grandeza que yo te daré. Se le dijo a Abraham. Entonces, hermanos queridos, también vamos a leer 2 de Corintios, el capítulo 6, del 14 al 18. 2 de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente:
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué el Señor abandona a la tierra donde estaban habitados y casi todos ya estaban agrupados? Es porque el propósito del Señor no es que nos unamos con yugo desigual o con la práctica del mundo. Sin duda que Harán era un lugar donde había práctica mundana, práctica del paganismo, y Dios necesitaba separarlo, Abraham, de esa práctica, de ese lugar, porque su fin sería distinto a lo que se podría mencionar hoy. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Dios quiere apartarte de algo es porque tiene un plan para ti. Cuando la madre le dice a la hija, no debes unirte con esa persona porque esa persona es del mundo, no tiene nuestros principios, es porque Dios tiene un propósito para ti. Que te unas con alguien que conozca los principios de la vida eterna, con alguien que te apoye y te ayude. Pero si te unes con alguien que no practique los principios que tú practicas, entonces un día te llevará a la perdición. Es el enemigo quien está utilizando estos medios para sacarte del camino de Dios. Pero Abraham fue obediente y salió de esa tierra. Y fue a parar a los desiertos, y en esos lugares aprendió una gran lección, que Dios estaba con él. Dice, reflejemos a Jesús, página 316. Dios escogió a Abraham como su mensajero para comunicar la luz al mundo. La palabra de Dios vino al patriarca desprovista de todo reconocimiento, de honor mundano y de halagueñas perspectivas de un gran salario en esta vida. Hermanos, ese es un hombre de fe, que recibe la orden de Dios y no pide salario, no pide reconocimiento, sino obedece y se va por amor a aquel que un día le dio la vida. Abandonó su país, su casa, sus amistades y todo vínculo agradable que lo unía con su vida joven y salió para ser un peregrino y un extranjero. Nos cuesta hacerlo. Nos cuesta dejar la familia, nos cuesta dejar los amigos. Si la familia no quiere obedecer, obedece tú. Si los amigos no quieren obedecer, obedece tú. Pero abandona ese lugar de esa tierra que está contaminada con el pecado, porque Dios quiere un mejor lugar para ti. Tú ves que en ese lugar no has crecido en fe, entonces Dios quiere llevarte a un lugar donde crezcas en fe. Dice, antes de que Dios pudiera usar, Abraham debió romper sus vínculos anteriores para que no pudiera ser controlado por influencias humanas ni confiar en ayuda humana. Romper los vínculos que lo llevaban, hermanos, a poder quizás retroceder. Tuvo que romper esos vínculos, dice, anteriores para que no pudiera ser controlado. Entonces, hay algo que les quisiera decir. Antes de tomar una decisión en tu vida, de servir a Dios, de salir de las grandes ciudades, rompe esos vínculos mundanos. Porque si tú sales de la ciudad al campo y de alguna manera te encuentras ahí, si no has roto esos vínculos, te van a llevar nuevamente a regresar a ese mismo lugar donde tú habitabas. Es necesario hacerlo. Ahora que estaba unido a Dios, de allí en adelante debía morar entre extranjeros. Su carácter debe ser peculiar y distinto de todo el mundo. Hermanos, Dios te saca de un lugar para llevarte a mejores lugares, en donde puedas tener comunión con Dios, en donde puedas tener una alianza con Él, en donde puedas ser poderoso en la fe del Señor Jesús. Dios quiere eso para nosotros. ¿Estás escuchando su voz? Si en este momento estás escuchando su voz, no te detengas. Toma un compromiso con el Señor.
y comienza a trabajar en esta obra, porque el Señor necesita valientes como tú, hombres y mujeres como tú, que pongan su mano en el arado y no miren hacia atrás, sino hagan la voluntad del Padre. Esa es la pregunta: ¿cuál fue el primer gran paso de fe que Abraham fue llamado a dar? ¿Y por qué? Abandonar su tierra y su parentela. ¿Por qué? Porque Abraham debería comunicar luz al mundo. ¿Sí? Hermanos, el primer paso que tenía que hacer es abandonar ese lugar. Ese lugar no le ayudaba a crecer. Posiblemente ese lugar no te ayuda a crecer. Esa familia donde tú vives no te ayuda a crecer. Entonces es necesario dejar ese lugar. Es necesario dejar los hermanos, amigos, primos y unirte para comunicar luz como lo hizo Abraham. Entonces, abandonar su tierra y su parentela, ¿para qué? Para comunicar luz al mundo. ¿Qué buscaba Abraham, hermanos? Vamos a buscar Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, del 8 al 10. ¿Sí? Allí, si ustedes tienen las Sagradas Escrituras, busquemos el libro de Hebreos, el capítulo 11, y vamos a leer del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, este es un hombre de fe. Este es un hombre que se debe considerar siempre, porque él no sabía a dónde iba, pero obedeció la voz de Dios. No le preguntó a dónde voy a ir, dónde me voy a quedar, qué voy a comer. Él obedeció y se fue. Dice el texto: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Recuerdan lo que les decía? Que su objetivo no era la tierra, sino su objetivo era el cielo. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene el fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, el cielo, la tierra nueva. Hermanos queridos, el Señor pueda bendecir la obra en esta época. El Señor pueda bendecir al mensajero que esté predicando y que esté viendo la patria celestial, no la patria terrenal, porque la patria terrenal será consumida por fuego, será destruida, y lo único que quedará es ceniza. Dice el testimonio en edición de 1892, Gospel Gockers, edición 1892, página 24. Solo con la simple promesa de que sus descendientes poseerían Canaán, y sin la menor evidencia exterior, Abraham siguió hacia donde Dios lo condujo, cumpliendo cabal y sinceramente con las condiciones que le atañían, y confiando que el Señor cumpliría fielmente su palabra. El patriarca fue donde quiera Dios le característicos, dice, cruzó sin temor el desierto. Pasó por medio de naciones idólatras con un solo pensamiento. El patriarca fue donde quiera Dios lo llevó, ¿no? Cruzó sin temor el desierto, pasó por en medio de las naciones idólatras con un solo pensamiento. Dios ha hablado, obedezco su voz. Él me guiará y me protegerá. Eso era lo que mencionaba Abraham. Una fe y una confianza semejante a las de Abraham necesitan hoy los mensajeros de Dios, hermanos. Pero estamos pensando, ¿a dónde vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿Qué vamos a comer? Entonces ese pensamiento no lo tenía Abraham. Pero muchos a quienes el Señor quisiera usar para que atiendan y obedezcan su voz, por sobre toda otra, no avanzan. La unión con las familias y amigos, los antiguos hábitos y asociaciones, tienen con frecuencia una influencia muy grande sobre los siervos de Dios, que tan solo pueden darles poca instrucción, solo pueden darles un conocimiento infinito de propósitos, y con frecuencia, después de un tiempo, Él los pone a un lado.
¿Mm? Noten que el Espíritu del Señor, el mismo Dios, no está obrando con esos hombres, porque no están decididos a ir y dejar todo como lo hizo Abraham. El testimonio dice, hermanos, que solo puede darles un conocimiento infinito de sus propósitos, ¿sí? Y con frecuencia, después de un tiempo, Él los pone a un lado. O sea, prácticamente, no quieres estudiar, quieres ser un gran profesional, muy bien, hazlo. Pero después los pone a un lado, porque no les sirve para este ministerio. No les sirve para seguir avanzando en esta obra. Dice, hermanos, y con frecuencia, después de un tiempo, Él los pone a un lado y llama a otros en su lugar. No lo digo yo, lo dice el espíritu de la profeta, el espíritu de profecía. Dice, queridos hermanos, a quienes prueba de manera similar a Él, y Él estimasen servirle como superior a todo vínculo familiar y a toda otra asociación. El Señor podría hacer mucho, dice, más por los siervos, si estos se consagrasen más plenamente a Él, y estimasen servirle como superior a todo vínculo familiar y a toda otra asociación. Pero no lo hacen. Y es así como el Señor, de alguna manera, les dará su bendición, pero será esa bendición limitada. Pero la bendición que le dará al siervo, al obrero del Señor, será ilimitada. Ese ejemplo es Abraham. El ejemplo es este hombre que salió sin ver a dónde iba, pero se fue por la única razón que tenía amor a su Dios y quería cumplir y guardar su mandamiento. Hermanos queridos, importante cuando se puede meditar y comprender. Yo comprendo que todo hombre, toda mujer, todo niño debe depender de Dios. Y ese será el único quien pueda darle la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué buscaba Abraham? La ciudad cuyo arquitecto es Dios. Eso es lo que buscaba, ¿sí? ¿Cómo debemos seguir su ejemplo? Viviendo por fe en la tierra prometida, ¿sí? Viviendo por fe. ¿Qué significa eso? Que nuestro pensamiento, ¿dónde está? Arriba en la tierra, en el cielo, la tierra nueva, la tierra prometida. Padre de una nación familiar, el Padre de la fe. Nosotros posiblemente no lleguemos a ser como Él, pero tendremos nuestro propio destino, nuestra propia vida y nuestra manera de vivir a través de la fe en Cristo Jesús. Que Dios te pueda bendecir, mi hermano, mi amigo, y comparte este mensaje, que no es mi voz la que sale de mi boca, puede ser la voz del Señor Jesús. Es la voz del Señor Jesús. Comparte este mensaje y que el mensaje alcance a lo profundo de los corazones de los seres humanos. Un abrazo a la distancia. Bendiciones y no te detengas en aceptar al Señor. Es el momento de hacer este trabajo y que el Señor venga pronto por segunda vez. Bendiciones.